Gracias, señor presidente, no hay problema. Bueno, por el pedido de informes lo habíamos hecho, obviamente porque la situación de IOMA nos preocupa, porque nos preocupa la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Nos preocupa también y mucho que cada uno de los pedidos de informes que se presentan cuando hay cuestionamientos sobre la gestión de IOMA no lo responda el mismo presidente del instituto. Desde hace ya algunos días se viene hablando de la PAMización del IOMA, se ha viralizado el reclamo de la libertad de la elección de prestadores, junto con ello se dio a conocer la denuncia por sobrefacturación contra médicos prestadores, en fin, bueno, una mezcla de temas que no ayudan para nada a saber lo que pasa verdaderamente con la obra social y cómo financian sus aportes integralmente y sobre todas las cosas, para que lo sepan los más de 2 millones de afiliados que son los verdaderos dueños. Desde nuestro punto de vista, son ellos los que deberían dirigirla a través de un directorio integrado por trabajadores, afiliados, elegidos democráticamente por el voto secreto y directo de los propios afiliados. En conjunto con los compañeros y compañeras de la Junta Interna de ATE, de los trabajadores de IOMA, hemos elaborado un pedido de informe para que el presidente del instituto, Homero Giles, y el ministro de Salud, Daniel Goyán, brinden la información y las explicaciones sobre la utilización de los fondos de esta obra social. Acá surge la primer gran preocupación, porque todos los gobiernos han tomado el mismo camino frente al IOMA y es el de utilizar los fondos para otros fines que no son los de mejorar las prestaciones, las coberturas para sus afiliados. Hay que decir que, bueno, el gobierno anterior lo llevó al extremo. La exgobernadora Vidal había incluso modificado la ley para poder utilizar libremente los fondos excedentes que se dieran en cada periodo, en cada año. Obviamente era un robo con cobertura legal, con cobertura de una ley. Finalmente, y afortunadamente fue derogado. Pero no fue el único atropello del gobierno de Vidal sobre IOMA. Tenemos casos emblemáticos, como el caso de Gabriela Ciufarella, una docente de Lomas de Zamora, que falleció por no recibir la medicación que le correspondía por parte de IOMA. Hace muy poquitos días acompañamos a su hermana y a su familia, que sigue reclamando, al igual que otras decenas de familias que han sufrido casos similares. Pero la lógica de disponer de los fondos, como si fueran patrimonio del gobierno de turno, se ha mantenido desde hace décadas, no es exclusividad de la administración anterior. Esta vez, en esta administración, vistiéndolo o disfrazándolo de asistencia económica, amparados en la emergencia generada por el COVID, pretenden utilizar 400 millones de pesos mensuales, solo eso, 400 millones de pesos mensuales, de IOMA, de los afiliados de IOMA, para ofrecerlos como rescate a las clínicas y sanatorios privados. En la letra de la resolución que el directorio de IOMA aprueba, informan que consideran ese dinero a cuenta de las prestaciones que estas mismas clínicas algún día, si no pasa nada en el medio, cuando pase la pandemia, devolverán en cómodas cuotas sin interés alguno, en 12, si recibieron un mes de esta ayuda. Pero si fueron 2 meses, lo harán en 15, y así sucesivamente. Mientras más dinero reciban, más facilidades obtienen. Es decir, es un gran programa Ahora 12, financiado con la plata de las y los trabajadores del Estado, de las y los enfermeros que están en la primera línea con salarios que no llegan a la canasta ni siquiera de pobreza, financiado por los auxiliares de la educación que cobran apenas por arriba de los 20.000 pesos por mes y son quienes están junto con las y los docentes entregando los bolsones en los colegios, y obviamente financiado a costa de los y las municipales que no llegan ni siquiera con su salario a la línea de indigencia. Nosotros nos preguntamos por qué somos los trabajadores los que tenemos que financiar a los empresarios de las clínicas y sanatorios privados. Empresas que además vienen recibiendo el auxilio económico por el programa ATP de parte del gobierno.
¿Por qué la transferencia de los recursos siempre es al revés de lo que tendría que ser? Y los más débiles, los trabajadores, le tenemos que financiar los negocios a los privados, a los empresarios, que cuando tienen enormes ganancias, como la tienen la mayoría, no se acuerdan de repartirlo entre los trabajadores. Nos preguntamos por qué los trabajadores tenemos que financiarlos. Permanentemente los trabajadores del Estado tienen una caída sistemática en la cobertura, los bonos y los copagos son cada vez más altos, más caros, hay que pagarlos desde los bolsillos de los afiliados además. Y nos preguntamos por qué el constante deterioro en la cantidad y calidad de las prestaciones recibidas. Entendemos que esa plata debe reinvertirse en mejorar de manera urgente las prestaciones de la obra social. Por último, nos preocupan muchísimo los dichos del presidente de IOMA. Ha manifestado su voluntad, cuando sea posible, de adquirir efectores propios como el PAMI. Obviamente que rechazamos este plan prestacional si lo que significa es un cambio de modelo que cercene la libre elección del prestador. Insistimos con el planteo que venimos haciendo desde el Frente de Izquierda, junto con las y los compañeros trabajadores de la salud. Entendemos que es necesaria una verdadera centralización del sistema de salud y sus tres subsistemas bajo la órbita del Estado, con un control de trabajadores y la comunidad para que todos los recursos realmente disponibles estén al servicio de la salud de las mayorías, para que nadie se quede sin una cama, sin un respirador, por no tener recursos, obra social o prepaga, y no que sea un negocio para algunos pocos. Esta es la integración necesaria. Lo otro es solo un rescate a empresarios del sector privado con plata de los trabajadores. Para que en tiempos de la pandemia, como todos decimos, la salud sea un derecho de todos, entendemos, como decía antes, y no un negocio para pocos, hay que tocar los intereses de los que más tienen para que la vida de millones verdaderamente importe y sea la prioridad. Y lo último, para cerrar por una discusión que se dio previamente, por la cuestión del espionaje, me parece que hay que dejar de ser hipócrita. Y lo digo con conocimiento de causa y por ser parte, no solo como persona, sino como parte de mi partido, el PTS, que fue espiado por el gobierno de Mauricio Macri. Pero hay que decir que también estas organizaciones de espías profesionales que tiene el Estado se utilizó en otros gobiernos. También nosotros hemos sido espiados durante la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner a través del Proyecto X, bajo la dirección de Nilda Garré, hemos sufrido el gendarme Carancho. Entonces acá no, me parece que hay que dejar de hacerse el sorprendido con la cuestión de los espías, con la cuestión del armado de causas, porque todos los gobiernos han utilizado esa cloaca de los espías para amedrentar, para perseguir y para judicializar sobre todo a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones sociales de derechos humanos y políticas que enfrentan las políticas de hambre y de miseria de los gobiernos. Quería dejar eso, presidente, y agradecerle